Buenos días, nuestro proyecto es energía eléctrica a través de la fotosíntesis. De esa manera tenemos una planta vegetal. El proceso de la fotosíntesis consta de la luz solar, o sea, energía lumínica, y la planta la transforma en energía química. Eso va a las raíces a través de la tierra que encuentran microorganismos que ellos consumen y ya desechan electrones. Los electrones son captados por una malla positiva aquí y una malla negativa arriba. Cada una de las plantas constan con estas mallas. Las unimos en paralelo y ya mi compañero va a leer. Pues ya en sí, lo que ya terminaría, nos da el voltaje en la sumatoria del paralelo y gracias a este voltaje podemos cargar un teléfono. Y ahí ya se cargaría. Ya los 3.94-95 que sobran es de lo que desecha el teléfono. El teléfono está compuesto que solo recibe 5 voltios. Y él está trabajando con sus 5 voltios y deja los 3.9 por fuera. Gracias. Buenos días, nosotros les vamos a exponer sobre el amplificador monofónico de 100 watts. Mi compañero se llama Jonier y yo, Michael, les vamos a exponer sobre este tema. Buenos días, está conformado por este amplificador está conformado por un transformador que consiste en transformar los 110 voltios que entran de la corriente alterna normal y convertirlos en 17 voltios en cada uno de estos cables azules que vemos aquí. Por unos condensadores que consisten en filtrar y mantenernos siempre el voltaje constante. ¿Qué pasa? Muchas veces hay unos bajones de corriente, entonces estos lo mantienen porque ellos son acumuladores de corriente. También nos ayudan a filtrar los sonidos externos que hayan en la redundancia de las palabras en el exterior, que nos implican en el sonido haciendo que nos suene chillidos o ronco. También está conformado por unos Toshibas, que son estos que están aquí y consisten en estos transistores que vemos aquí en la parte de adelante de los disipadores. Estos Toshiba son los que se encargan de darnos la potencia al audio, o sea que nos amplifican el sonido. Están conformados también por detrás con unas plaquetas que se llaman disipadores de calor, los cuales nos ayudan a mantener una temperatura más o menos ambiente a los Toshiba, que por detrás tienen una plaqueta que emite calor. Están conformados también por los diodos, que consisten en... Bueno, esta parte que vemos aquí son los diodos. Esta parte va al inicio, ¿por qué? Porque en el momento en que entra el voltaje, esta se encarga de rectificar. Aquí como tenemos 4 diodos, tenemos una onda completa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos ayudan a rectificar en el modo de que si entra una sobrecarga, el diodo se quema y se parte, evitando la continuidad de la corriente y así salvando el circuito. También hay unas resistencias, que son estas que están aquí, y consisten en... Pues las resistencias también nos ayudan a conservar pues un sonido acústico fino en el audio, ya que muchas veces se nos daña alguna resistencia y el audio empieza a sonarnos ronco o empieza a sonarnos chillidos. Por ejemplo, aquí en este caso hay una resistencia, la cual si nosotros la cambiamos, el sonido nos puede dar mayor o menor, pero así como nos da mayor, hay menos fidelidad en el audio. O sea que nos puede sonar ronco en el momento en que haya alguna voz. También está conformado por una bornera. La cual de aquí salen 2 cables que van conectados al jack o auxiliar, que va conectado al dispositivo, en este caso una computadora, la cual pues ahorita ya les vamos a mostrar cómo suena el amplificador. Y aquí pues esta otra hornera van conectados los baffles. Déjalo que suene harto. Buenos días. Sobre el proyecto que nosotros presentamos fue piano con Arduino. Los componentes que se necesitan para el piano con Arduino es una protoboard, un Arduino, 7 resistencias de 1 megaohmio y cables macho. Bueno,
Yo les voy a explicar qué es Arduino. Arduino es una plataforma libre de hardware y software. ¿Libre en qué sentido? En los otros proyectos ellos quisieron de la biblioteca coger la librería para hacerlo del reloj. Nosotros cogimos la librería de capacitancia. Lo que permite Arduino es que por lo menos en los códigos entran por el periférico y los microcontroladores tienen la capacidad de mandar información a la placa o en este caso a nuestro circuito. Nosotros, Arduino tiene capacitancia. ¿Qué es? Capacitancia es por lo menos que cuando nosotros tocamos y tiene corriente, esto permite que suene el sonido. Nosotros trabajamos con la octava nota del piano que es do, re, con la octava nota del piano que es do, re, mi, fa, sol, la, si. También debemos de tener en cuenta de que Arduino, cuando por lo menos si tocamos las dos notas al mismo tiempo, simplemente puede sonar una. ¿Por qué? Porque Arduino tiene la capacidad de que cuando le mandamos una orden, él de cierta manera lo verifica solamente una orden que se le mande. Así que si tocamos dos, solamente se puede emitir una de ellas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Vargas. Buenos días, mi nombre es Melanie Castillo. Vamos a exponer un sensor de distancia con Arduino. Bueno, la especificación que tiene esto es que me mide la distancia entre el objeto, o sea, la protoboard. Como aparece ahí, me dice que está a 11 centímetros. Si la acerco, me dice que está a 8. Y si la alejo, me dice que está a 15, 19, 26, 31, 48. Y me mide ya la distancia entre el sensor HCR04 y la pared. Este sensor de proximidad está compuesto por un Arduino que maneja un lenguaje ya de programación. Está compuesto por unos potenciómetros, que es el que me regula la intensidad de la pantalla. Una pantalla LCD de 16x2 y un sensor HCR04. Y ese es un osciloscopio. En el osciloscopio podemos ver la onda que genera ese sensor de distancia. Este genera una onda senoidal. Sí. Con esto la podemos aumentar y con esto la podemos disminuir su frecuencia y aumentar su frecuencia. Bueno, este es un generador de señales. Esto lo que me emite son pulsos electromagnéticos. Hay 3 señales. Una es senoidal, como podemos ver aquí. Aquí ya la cuadro. Y otra es cuadrada. Esta señal cuadrada son pulsos en los que manejan amplificadores operacionales, o sea, de amplificadores monofónicos. Esta es la otra, que es la señal triangular. Muy buenos días, mi nombre es Brian Díaz, mi compañero es Sebastián González Zavala. El proyecto que nosotros tenemos es un reloj con Arduino, ¿listo? Pero antes de empezar y explicarlo bien a fondo, nuestro compañero Sebastián nos va a dar la definición de qué es Arduino. Muy bien, pues Arduino es un circuito, una plaqueta integrado con software y hardware abierto, que se compone de un microcontrolador y los dispositivos necesarios para que aquel microcontrolador pueda funcionar. En el caso de este, que es el Arduino Uno, tiene un microcontrolador Atmel Atmega y en este tiene un ATR 2560. Bueno, pues Arduino diseñó este tipo de circuitos para que todas las personas pudieran automatizar distintos proyectos. Pero los microcontroladores, ¿qué son? Bueno, son circuitos integrados con los cuales pues muchos de los aparatos que usamos día a día funcionan. Por ejemplo, computadoras, algunos celulares, aires acondicionados y el ejemplo más claro, pues con la cámara que nos están grabando también utiliza un microcontrolador. Pero el mundo de los microcontroladores era muy difícil de hacer proyectos con él. Entonces lo que hizo Arduino fue sintetizar toda esa dificultad en una simple tarjeta en la cual podemos programar con pseudolenguaje de programación.
El pseudolenguaje es un lenguaje de programación que es parecido al natural, o sea, al que nosotros usamos. Y pues se utiliza en el software que también lleva el nombre de Arduino, y los proyectos llevan el nombre de Sketches. Pues en este momento pues hicimos un reloj con el propio Arduino. Utilizamos... el código nos lo va a explicar nuestro compañero Brian. Bien, entonces como ya se habló, se utiliza un lenguaje, un pseudolenguaje. Entonces el código lo podemos ver aquí, es este. Incluimos la library que es Liquid Crystal. Entonces la Liquid Crystal le damos las siguientes opciones, que es que los segundos son igual a 0, los minutos son igual a 30, las horas son igual a 12, pero hay un punto con esta, que estas son variables, o sea que en cualquier momento las podemos cambiar. Acá tenemos la siguiente opción, que es para que se nos muestre todo lo que tenemos, que vendría siendo horas, los puntos, los minutos, los segundos y también los números. Entonces tenemos acá las horas, los puntos, los minutos, los segundos, perdón, los otros puntos y los segundos. Aquí nos muestra lo que se demora, que es un segundo. Esta es una de las opciones más importantes. ¿Por qué? Porque ya es la automatización que se le da al Arduino, que es que cuando los segundos sean mayores a 59, automáticamente cambie a 0, y cuando los minutos sean mayores a 59 también cambia a 0. En el caso de las horas, cuando sean mayor o igual a 24, van a cambiar a 0 las horas, los minutos y los segundos. Entonces a continuación les vamos a mostrar cómo funciona el software y la aplicación para nosotros poder programar. Entonces utilizamos, por ejemplo, si queremos cambiar la hora que queramos. Entonces son las 11:08 de la mañana, y con la orden que le damos automáticamente nos va a cambiar a las 12:56. Entonces de esta manera es como funciona. Les agradecemos por su atención y esto ha sido todo. Gracias. Esto es un amplificador de sonido. Un amplificador de sonido en un protoboard. ¿En qué consiste? Aquí es lo que hace, el sonido entra por esta parte y es expulsado por la bocina, que el sonido es muy leve porque la bocina es de mucha potencia. Acá abajo está el circuito como fue construido. Y esto. Pues aquí en el protoboard tenemos diferentes componentes. Tenemos un condensador, un circuito integrado y un potenciómetro. El potenciómetro ayuda a regular el sonido para disminuir y aumentarlo. Buenas tardes. Le venimos a exponer lo que son las partes de un amplificador. Esto está compuesto lo que es por un transformador. Esto lo que hace es transformar la energía que llega a tu casa de 110 voltios a 12 voltios. Este se lo conecta a lo que es un fusible. La función que tiene este fusible es que si en cuestión de corto o cosas en el circuito, este automáticamente se daña, y lo que permite es que la corriente no siga para que no haya ninguno de los componentes del circuito. Pues aquí ya tenemos el circuito armado. Aquí están las pistas, el cual conecta todos los elementos. Aquí tenemos los condensadores que purifican la señal que entra de audio por aquí. Aquí tenemos los transistores, el cual nos dan potencia a lo que va a sonar por el parlante. Sí. No, esto solamente le dan potencia, eso ya es otro circuito. Estos están conectados en una placa que disipa el calor, ya que esos se calientan mucho y se pueden dañar, o sea, esto los protege. Bueno, vamos a exponer lo que sería el semáforo y el cubo de LED con el Arduino. Lo vamos a exponer mi compañero Joan Steven Díaz, Leonardo Bando y mi persona Diego Alejandro Saavedra. Me voy a explicar sobre el Arduino. Bueno, el Arduino es una placa que usa hardware y software. Lo que hace es que tenemos salidas y entradas tanto análogas como digitales. Aquí nuestro trabajo sería programarlo, que por medio del lenguaje en específico que usa, que sería el pseudolenguaje, lo
lo programamos. Y ahí al estar programado el Arduino manda una señal al circuito y así se pasa. Aquí tendríamos un ejemplo de un Arduino sencillo que sería un semáforo, que aquí el compañero les va a explicar. Ya estando el código aquí en el Arduino del semáforo, pasa la señal a la protoboard y de la protoboard a los LED. Si no estuvieran estas resistencias, aquí no encendería el LED o se podría quemar. Acá entran los 5 voltios positivo y negativo a la protoboard. Y al conectarlo enciende el LED verde durante 6 segundos y pasa al amarillo. Del amarillo pasa al rojo y este pasa automáticamente a encenderse. Y da la misma frecuencia que se hizo en el primer semáforo. Como 2 calles. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más complejo, más difícil de lo que es la programación con Arduino. El cubo de LED de 3x3 funciona de la manera en que los negativos, que son estos, están conectados en serie y los positivos a esta placa blanca llamada protoboard. Los negativos de los LEDs salen a estos 3 transistores que lo que hacen es aumentar la potencia en el nivel 1, 2 y 3 del Arduino. Los positivos vienen a estas 9 resistencias y de las 9 resistencias a las 9 columnas de los LEDs. Las resistencias cumplen la función de que no se queme ni se funda ninguno de los LEDs. Una vez tenemos cargado el código en el Arduino, procedemos a darle energía y este alumbra como si fueran luces de Navidad, y solo que con el Arduino podemos elegir y programar la manera en que alumbran las luces en el cubo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Flores, soy del grado 8.3 y mi proyecto se llama Generador de Sonidos. El generador de sonidos es un circuito que sirve para modificar frecuencias oscilatorias del 555. Funciona como multivibradora estable, logrando así diversos sonidos. Los componentes que se utilizaron para fabricar este proyecto fue un speaker o parlante, 2 borneras, un condensador electrolítico de 0,1 microfaradios y un condensador electrolítico de 1 microfaradio, un 555, una resistencia de 1 kiloohmio y una resistencia variable o potenciómetro de 10 kiloohmios. También se utilizó una fuente de voltaje de 9 voltios. Al yo aumentar disminuir la resistencia con el potenciómetro, el sonido se va volviendo más grave. Eso se debe a que a menor resistencia aumenta el paso de la corriente. Al yo aumentar la resistencia, disminuye el paso de la corriente y el sonido se va a volver más agudo y se va a escuchar menos. Esto se debe a que el potenciómetro es el encargado de aumentar o disminuir la resistencia. Entonces, dicho anteriormente, a mayor resistencia, menos paso de la corriente; a menor resistencia, mayor paso de la corriente. Y la resistencia de 1 kiloohmio se encarga nomás de disminuir el paso del voltaje. Gracias. Buenos días, mi nombre es Johnny Gómez, soy del grado 8.4 y estoy en la técnica de electrónica. Mi proyecto se llama Regulador para tirar LED con el 555. Mi proyecto consta de una resistencia de 1K, una resistencia de 10K, un capacitor de poliéster, de 100F, de 10NF también, capacitor electrolítico, bueno, en total todo esto. Este es el esquemático. La meta que teníamos para este periodo era alcanzar a hacerlo en un circuito impreso, como ya está hecho. Lo pasé acá porque ya se me quemó con una cosa. Bueno, en primera, el funcionamiento de este circuito es de regular el ancho y el impulso por la modulación. Este sistema es muy usado porque es muy satisficado. Bueno, lo que tiene que hacer en teoría es esto: al conectar la energía, esto es una tira LED, esto de aquí. Al
conectar la energía, lo que tendría que hacer es, al girar esto, la luz de la LED, de la tira LED, debería o agrandarse o disminuir. Tuve una falla al pasarlo aquí, por eso no pasa, pero aquí se vería que si yo giro esto, se pondría más poquita la luz, y si lo giro hacia el otro lado, se vería más grande. Muchas gracias. Buen día, compañeros, mi nombre es Ruth Elisa Pillimue Guzmán, soy del grado 8º. Este es mi proyecto, se llama Sirena de Policía Inglesa y funciona de esta manera. Presionando este interruptor o pulsador, la energía se traslada a este transistor. Del transistor, la energía se traslada al capacitor, donde la energía se acumula, viaja por medio de estas resistencias a este circuito. Se llama circuito integrado 555 y es el que le da las ondas o las formas de sonido a nuestro proyecto. Esta es una de las grabaciones del sonido que genera. Otro sonido que se puede generar cambiando los componentes es el que se hace a las 12 en punto en la estación de bomberos. Ese sonido también se puede generar con este circuito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Rubiano Montes, mi compañera Sandy Natalie Torocalle, somos del grado 8-4 y les vamos a exponer sobre la teoría. Si la forma del circuito cambia, su función también. Nosotros escogimos el dibujo de una casa en el esquemático. De aquí lo vamos a pasar a la aplicación Coco Drive. Aquí está, como pueden ver, mira, enciende y apaga. Mira, en esta misma aplicación lo que podemos hacer es hacerlo con símbolos. Aquí está. Listo. Después de que ya comprobamos de que todo está funcionando a la perfección, podemos pasar a Altium para empezar a crear nuestro proyecto o nuestro circuito. Como podrán ver aquí el esquemático, no es el mismo esquemático que se muestra acá. Sí. Acá es muy diferente, pero sigue siendo el mismo. Luego lo vamos a pasar a PCB. Y aquí está el ejemplo de cómo se vería en realidad. Luego pasamos y lo imprimimos y lo estampamos en una baquelita. La diferencia entre estos dos circuitos simplemente sería que aquí se hace la prueba, en este protoboard se hace la prueba. Si algo te queda mal conectado, simplemente cambias el circuito de lugar o cambias la conexión que te haya quedado mal. En cambio, cuando ya lo creas en PCB o en una baquelita, lo que pasa es que si te quedó mal armado, simplemente tienes que volver a hacer todo tu trabajo. Y como podremos ver, sí funciona. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Correa Garay del grado 8-4 y les vengo a exponer sobre el oscilador para código Morse. El oscilador para código Morse tiene como propósito dar a conocer el código a través de un pulsador que va transmitiendo el sonido a una bocina. Aquí está en el protoboard y acá en la baquelita. El 555 es un oscilador que cuando se apaga y el interruptor se apaga, el S1 genera el sonido. Buenos días, mi nombre es Ángela Carolina Maldonado y yo les voy a presentar el detector audible de agua. Está conformado por un 555, un transistor 2N3904, un condensador cerámico de 103 y 4 resistencias, 2 puntas de prueba, una bocina y una batería. Consiste que cuando el agua llegue a las puntas de prueba va a empezar a emitir un sonido. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? buenos días, mi nombre es Estefania Espinosa Melliza y soy del grado 8-3 y les vengo a exponer sobre la sirena de policía inglesa. Bueno, ella consta de 2 tonos y sus materiales son 2 borneras, una conectada al parlante y la otra conectada aquí a la batería. También tenemos un 555 que sirve de oscilador y también
es astable. ¿Por qué astable? Porque sus pulsos son continuos. También tenemos 5 resistencias, las cuales limitan la corriente para que el circuito no se queme. También tenemos un pulsador y un condensador. Si conectamos aquí, cuando conectamos aquí va a hacer un sonido. Y cuando presionemos acá va a cambiar, ya que tiene 2 tonos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dana Espinosa y les vengo a presentar la motocicleta electrónica. Este circuito consiste en un oscilador de baja frecuencia que conforma 2 transistores, uno NPN y otro PNP, un potenciómetro de 100K, un condensador electrolítico de 10 microfaradios, 2 resistencias que son las que limitan la corriente para que no se queme el circuito, la batería de 9 voltios y un parlante de 8 ohmios. El circuito genera un sonido de una motocicleta y puede aumentar o disminuir el sonido moviendo el potenciómetro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Manuela Carvajal, soy del grado 8.3 y les vengo a presentar el circuito de variable, temporizador variable. El temporizador variable tiene los componentes de un 555, cuenta con tres resistencias, un potenciómetro, un LED, un pulsador y un condensador electrolítico de 100 microfaradios y también con una pila de 9 voltios y un conectador para batería. Para lo que sirve esto es como más de uno han dicho, también puede servir para luces de Navidad, porque cuando uno hace esto, como es pues como el bombillo solo se va a activar cuando uno prende uno oprime el botón. Entonces cada vez que yo oprimo el botón se va a activar. Con el potenciómetro podemos hacerlo para un lado y vemos que el bombillo va a durar más tiempo prendido. Y para el otro lado el bombillo va a prender y va a parpadear. Cuando lo toquemos le vamos a dar un toque y va a quedar pausado. Listo. Muchas gracias. Bueno, mi circuito es un luz variable. Este se maneja con... Bueno, este sería como circuito de un carro, ¿no? Entonces, estas serían las estacionarias, estas serían las estacionarias y estas las direccionales. Con el potenciómetro puedo variar la velocidad de él, más rápido y lento. Si pongo este acá, quito este, haría la misma función que el LED de acá. Esto se da por el condensador, y por la resistencia de 1K, que ayuda a que el potenciómetro ayuda a que los LED bajen de velocidad. Bueno, muchas gracias. Me llamo Diego Armando Borrero y les vengo a presentar el circuito del LED intermitente variable. Este es un circuito muy complejo, está conformado con una bornera, 2 condensadores, un LED, 2 resistencias, un 555 y un potenciómetro. El mismo nombre lo indica que él lo que hace es prender y apagar el LED. Yo lo puedo aumentar la velocidad y bajar, eso es lo máximo que llegaría. Esto es más frecuente en los automóviles cuando van a hacer una luz estacionaria o un direccional. Mucho gusto, mi nombre es Juan C. Cardona Caña y soy del grado 8.1. Hoy le vengo a explicar mi circuito, que es el temporizador a control remoto. Bueno, como pueden ver, aquí es la prueba de cómo sería implantado. Bueno, lo que yo tengo aquí, como los componentes son, este es un fototransistor infrarrojo. ¿Qué consiste el fototransistor? Consiste en recibir la señal que
que ha sido mandado por el control. Bueno, hay dos transistores que consisten también en recibir también las señales, pero no sirven más o menos de mucho. También hay 3 resistencias, hay 2 de 100K y una de 1K. También está el potenciómetro, que también regula la energía y todas esas cosas. Y como pueden ver, el funcionamiento de mi circuito es que el bombillo prenda y apague, ayuda con el control. Por el momento mi circuito no funciona, así que no le puedo mostrar. Así sería ya mi circuito ya implantado ya en la PCB, y así ya quedaría. Buenos días, mi nombre es Julián Andrés Manquillo del grado 8.1 y junto a mi compañero Johannes Sigüer Casanova les vamos a explicar la implementación de energía a un conjunto residencial. Como primera medida se nos ha pedido, les voy a mostrar los componentes necesarios para esto. Para esto se nos ha donado una maqueta que nos la dio el profesor Vilmar. Se necesitaron 10 lámparas LED, 2 motores de experimentación, 10 pulsadores de 4 patas, 3 borneras, un resistor, una resistencia que evita que cada LED no se queme, un transformador de 110 voltios, una fuente que regula los 110 voltios a 12 voltios. Como vemos, cada pieza tiene su lámpara independientemente. Esta tiene su interruptor independiente, cada habitación. La sala comedor tiene 2 lámparas que se activan a un solo interruptor. La cocina es independiente. El extractor de olores está conformado por un motor que también es independientemente. Este baño tiene un LED y un motor que está acá, es un ventilador. Este LED, a lo que se accionaría también el ventilador. Aquí le vamos a representar cómo es la primera habitación, segunda habitación, tercera habitación. La sala comedor, que se activaría por un solo interruptor. El garaje, el baño, la cocina, el extractor de olores, el patio o el lavadero. Por último tenemos el baño con el ventilador que se accionaría. Muchas gracias, eso fue todo. Y este proyecto se llama luces de velocidad variable. Sus características son alumbrar como la alarma de una policía. Viene con una barrita que en este momento no se puede usar porque ha tenido fallas técnicas, pero llega el momento de que si tú le subes demasiado, más rápido se mueve el LED. Pero si tú le subes demasiado toda la cuerda, el LED puede llegar a fallar y se echaría a perder completamente tu proyecto. Gracias. Este es un búmetro. El búmetro lo que hace es un indicador de sonido, de la frecuencia del volumen del equipo. Lo que hace esto es básicamente es algo parecido a los nuevos equipos los equipos que tienen ahora, que las barritas que suben y bajan. Supongo que ya saben de qué hablo. Bueno, lo que hace esto es, según el volumen que tenga el equipo, los LEDs van a comenzar a encenderse y a apagarse. Si en algún instante dejan de hablar en la radio o se callan, todos los LEDs se van a apagar. Pero si gritan o hacen un ruido demasiado fuerte por un minuto más, los LEDs todos de una se van a encender. Este circuito está hecho gracias a un integrado LM3915, que es este negro, 2 resistencias de 10K, la batería de 9 voltios y el condensador. Que gracias a este podemos cambiarle la frecuencia a los LEDs para ver mejor el del sonido. Vale, ya eso. Buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Cruz Patiño y mi proyecto electrónico es una secuencia de LEDs con los circuitos integrados 555 y un CD4017. Bueno, esto consiste en que con estos 2 circuitos integrados y todos los componentes y el voltaje que se pasa de la batería al protobar forma una secuencia de LEDs que cambia de velocidad dependiendo del potenciómetro. Como podemos ver, cada vez que movemos el potenciómetro va aumentando la velocidad y así mismo lo podemos hacer que baje.
En el momento en que llegamos al tope del potenciómetro, todos los LEDs se quedan automáticamente prendidos. Bueno, mi proyecto está conformado por dos resistencias de 10K, una resistencia de 1K, un condensador de 10 microfaradios, un microfaradio, un potenciómetro de 100K, los dos circuitos integrados y los cables que son los puentes que se hacen para tener una conexión directa entre todos los componentes. Muchísimas gracias. Yo les voy a explicar qué es una alarma despertadora. Una alarma despertadora, como lo pueden ver aquí, tenemos el diagrama de esta. El diagrama básicamente son los dibujos que hay en nuestra alarma de estos implementos. Ustedes pueden observar acá que están las 3 resistencias ya montadas, que son las que harán que nuestra corriente no nos queme nuestro circuito al momento de darla con nuestra batería. El 555 lo que hace es que en este caso es que nos va a generar el sonido que va a ser amplificado por esta bocina o un amplificador. La fotocelda, que es la más importante de nuestro proyecto, es la que al momento de que dé la luz va a generar el sonido, ya que es una alarma despertadora que apenas le dé cualquier inicio de luz va a generar nuestro sonido. Yo les voy a hacer la demostración de ese proyecto, en el cual ustedes van a ver y van a ver cómo al pasar mi mano se intensifica o baja el sonido audible. Ahí ustedes escucharán la diferencia que hay cuando yo rozo mi mano con la fotocelda. Hay una diferencia de sonido que se intensifica o se disminuye. Eso es una alarma. Mi nombre es Julián Ballesteros y vengo a presentarles las frecuencias de sonido por medio del circuito del mismo circuito que tiene mi compañera. Se los presento ya montar una baquelita, el mismo circuito de la alarma despertadora o sonido variable por luz, el cual también está montado en este protoboard con su fotorresistor y todo su montaje estable. El osciloscopio. Osciloscopio es un aparato que me sirve para hacer las medidas de amplitud, de frecuencia y voltaje. Entonces lo voy a poner a funcionar. En estos momentos me daré cuenta que el osciloscopio me está tomando las medidas de frecuencia justamente aquí para que me genere el sonido. Al yo pasar la mano por el fotorresistor, o las puedo mermar o las puedo subir, lo cual genera las frecuencias de sonido. Ahora voy a explicarles un poco sobre las frecuencias de sonido en el ser humano. ¿Qué sucede con el ser humano? El ser humano tiene frecuencias de sonido que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. De ahí para arriba el ser humano no escucha y de ahí para abajo el ser humano no siente esas frecuencias. Ahora las veremos en un video el cual hemos preparado con mi compañera para explicarles las frecuencias de sonido. Comenzaremos desde los 20 Hz, intentando hacer una pequeña explicación. 21 Hz. El ser humano, algunos pueden ya estar escuchando este sonido, que tiene algún sonido, el oído muy perceptible. Aquí estamos en un lugar abierto, entonces el sonido es difícil que ya empiece a sentirse de tan pequeño voltaje. Entonces, tan pequeña frecuencia. Entonces, ¿qué puede pasar? En estos momentos podemos aumentar o ver como los murciélagos, los perros, los gatos, las ballenas. Les explico el murciélago. El murciélago utiliza las frecuencias de sonido para su movilidad, para poderse mover. El perro, las frecuencias de sonido le pueden fastidiar en sus oídos. La ballena utiliza esas frecuencias de sonido para comunicarse con sus parientes cercanos. Aquí ya podemos ver que vamos en 108, en 121, aún algunos humanos no están percibiendo. Yo después de los 132 ya empecé a sentir cómo me fastidian los oídos este sonido. Vamos a aumentar un poco el video para arreglar más la frecuencia. Después de los 300 ya es la frecuencia de sonido más audible para el ser humano, ya el ser humano empieza a percibirla. Ya empezamos a escuchar cómo va aumentando el sonido de la frecuencia en el video. Ya vamos escuchando que el ser humano puede escucharlo. A medida que la frecuencia va aumentando nos vamos dando cuenta que puede hacerse más audible y más fastidioso para nuestro propio oído. Vamos a ver cómo nos va hasta que lleguemos a los 1000. Eso es una frecuencia de sonido, lo mismo que sucede con el fotorresistor y lo que tenemos montado allá. Entonces al hacer esta frecuencia de sonido podemos ver que cada vez va aumentando. Para no alargarnos tanto vamos a aumentar un poco y ya vemos que estamos llegando a los 3000 y ya la frecuencia es demasiado alta y la tenemos grabada para no dañar los oídos del ser humano. La tenemos con un volumen lo suficientemente bajo y ahora sí se escucha muy fuerte. Vamos a aumentarnos un poco, vamos a adelantarnos un poco en el video para llegar a la frecuencia. Ya tenemos una frecuencia de 8000, es demasiado aguda, las ondas se ven más cerca porque ya la frecuencia es más seguida.
Ya luego vamos aumentando a los 10.000, 11.000 Hz. Ya tenemos una frecuencia demasiado alta, 13.000. Ya muchos humanos ya dejaron de escucharlo, mientras que otros seguimos escuchándolo. Llegamos a los 17.000 y yo ya también lo voy a escuchar. Al llegar a los 20.000, el ser humano deja de escuchar las frecuencias porque es la frecuencia máxima que un ser humano normal escucha. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Juan Diego Gómez Arango y aquí mi compañera Luz Celeste Gaitán, y hoy les vamos a exponer sobre el uso del protobar y qué es el protobar. El protobar es... El protobar es una placa de prueba en la cual nosotros, como acabo de decir, probamos nuestros circuitos electrónicos, ¿ya? Un ejemplo sería esta, en la que pues estamos probando la casa. ¿Cuál es la diferencia entre probarlo a ya ponerlo? Que esto, al ser soldado, no puede haber una corrección de errores. Si aquí me equivoco, simplemente desconecto cualquier LED o cualquier cable y lo vuelvo a hacer, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué da luz? Esto internamente tiene una capa de cobre que hace que se pase toda la corriente de una forma lineal y con polaridad a los lados, porque pues hay como diferencia aquí. Esta línea lo separa entre la polaridad y entre el paso lineal, entonces es como mixto. Acá está esta protección para que no se me dañen, porque esto no está fijo, ninguno de estos está fijo. Tienen estos huequitos todos y puedo desconectarlos y puedo conectarlos, ¿ya? Exponemos esto porque aquí en adelante el proyecto de octavo es con protobars y con estas cosas integradas y con el 555. De aquí en adelante todo lo que verás va a ser así. Entonces le estamos enseñando cómo funciona este protobar y qué es. Muchas gracias. Este es nuestro ejemplo, es uno de los talleres que nos dejaron de la casa. Allá podrán estar viendo el esquemático. La casa consiste en la sala, el estándar, la cocina, el baño y los dormitorios. A continuación lo probaremos. Yo quito esto, que esto no va. Lo probaremos fijamente, al contrario, Celeste. Sí. Como ven, está funcionando todo correctamente. La intensidad de los LEDs no será la máxima debido a que la batería ya está demasiado gastada y eso afecta la intensidad. Por ejemplo, estos tres ya están intensos, pero estos tres ya se están empezando a disminuir. Esto lo reemplazamos como una lavadora que estaría en el patio, o lo podríamos reemplazar como un ventilador que estaría en el baño. Y pues ahí ven el esquemático como lo armamos, y este sería el proyecto que nosotros hicimos para la Expo Electrónica, y de aquí en adelante estarían viendo los demás proyectos. Ya sabríamos que nos funcionó y que podríamos montarlo aquí. El problema de que si algo no nos funciona y lo montamos aquí, que ya no podemos hacer nada. En este momento, este proyecto que es erróneo, no hay editación, está soldado completamente, y así intentes quitarlo mucho y con fuerza, no se va a quitar, porque la soldadura, el estaño es muy muy fuerte. Entonces pues bueno, aquí les exponemos. Buenas tardes, hoy le venimos a hablar sobre el circuito integrado 555. El 555 es un temporizador o prueba el voltaje al que este entra. Entonces le vamos a hablar sobre qué es el 555, que es este pequeño, y la función de cada una de sus patas. Sus patas se cuentan desde el lado izquierdo de este, se cuenta 1, 2, 3. Como lo vemos en el dibujo, así se cuentan. Bueno, la primera pata es la GND, que es la parte negativa de este integrado. La segunda pata se llama tree y es donde se establece el inicio del tiempo del retardo. Si el 555 es configurado, eso sucede si el 555 es configurado como monoestable. La pata 3 ya es como la parte principal en la que vemos cuál es el proceso de este integrado, que es la temporización de este. La cuarta pata se llama reset. Significa reinicio, ya que cuando
Si se pone en el circuito un nivel de 0.7 voltios, lo que pasa es que pone la patita a la salida de la patita a un nivel bajo. Entonces, cuando no vayamos a utilizar la cuarta pata, lo que hacemos es conectarlo al voltaje para que este no se reinicie. La quinta pata sería la CTRL, que es el control de voltaje en el que ponemos ahí. Entonces este se encarga en el que no haya ni mucho ni poco voltaje, sino lo necesario para este integrado. La sexta pata es la THR y es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a un nivel más bajo. La pata 7 es la DIS, que es la que se utiliza para descargar un condensador externo para su funcionamiento normalmente. Entonces al hacer esto, su funcionamiento va a ser el necesario. Y ya la última pata, la pata 8, es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación, que va desde 4.5 voltios a 16 voltios. Ya. Bueno, mi exposición trata sobre los paneles solares. Este panel solar es de energía fotovoltaica, el cual es a través de la radiación solar o de los rayos solares. Esta es la batería la cual guarda la energía que se genera a través del panel. Este es el controlador, el cual me transporta la energía a este compresor o inflador de aire. Bueno, aquí ves cómo se enciende y cómo va inflando. Todo esto es suministrado solo con energía solar. El panel va localizado respecto al sol a cierto ángulo. Primero que todo, buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Alzate. Lo que están presenciando acá es un sistema robótico controlado remotamente mediante la tecnología de comunicación inalámbrica conocida como Bluetooth, ¿cierto? Mediante esta aplicación Android, yo le puedo ordenar al robot y él va a seguir esas órdenes. Él también puede funcionar autónomamente mediante el sensor de distancia, ¿cierto? Y me va a evitar todo tipo de obstáculos, ¿cierto? Bueno. El robot Bluetooth funciona con nuestro Arduino, que es como el cerebro, ¿cierto? El Arduino es donde nosotros programamos y metemos todo el software mediante una computadora. Después de esto sigue lo que es el puente H. En el puente H internamente encontramos 4 drivers, ¿cierto? Mediante el Arduino, nosotros a cada driver le vamos dando una numeración, 1 o 0. Entonces, para que él se mueva hacia adelante, entonces uno coloca 1, 0, 1, 0. Y para que se mueva hacia atrás, entonces 0, 1, así, sucesivamente. El módulo Bluetooth, que lo tenemos acá presente, con este módulo nosotros sincronizamos con el teléfono, ¿cierto? El módulo se encarga principalmente de enviar toda la información del teléfono al Arduino, que luego este será el encargado de mover los motores o hacer funcionar como tal el sensor. Este circuito funciona con 2 baterías, una batería que alimenta lo que son los motorreductores, que pueden soportar hasta 2 kilogramos de peso cada uno, y una batería que alimenta lo que es el resto del circuito, pero primordialmente el módulo Bluetooth. Como el módulo Bluetooth funciona nomás con 5 voltios, y uno se puede arriesgar a que le mete 12 voltios lo pueda quemar, entonces lo que hice fue meterle el regulador 7805, que se encarga de reducirme ese voltaje. Aquí encontramos lo que es el sensor de distancia, como lo demostré anteriormente, el funcionamiento. El sensor de distancia, ¿cierto?, ultrasónico, envía una señal, una onda, esa onda rebota con el obstáculo, regresa, y mediante una programación en Arduino uno establece unos parámetros. Uno dice que si la distancia a la que encuentra un obstáculo es menor de 15 centímetros, él tendrá que retroceder y girar, evadiendo dicho obstáculo.
Obviamente este sensor tiene un límite, uno no lo puede colocar muy cerca de una, así encenderlo y colocarle muy cerca porque si no te va a lanzar un error. Tiene que ser una distancia prudencial mínimo de 2 centímetros y él puede llegar a medir hasta 5 metros, sino que con el Arduino yo lo programé para que solamente, si el obstáculo está a 15 centímetros, de una retroceda. Y pues esto es todo lo que es mi proyecto. Muchas gracias. Buenos días, nuestro proyecto consiste en mantenimiento y reparación de audio y video. Nosotros reparamos este portátil, le hicimos mantenimiento interno y también externo al teclado, le cambiamos la pantalla, le hicimos mantenimiento a la memoria RAM. Yo les voy a hablar sobre la tarjeta de video. La tarjeta de video es la encargada de procesar la información que viene de la CPU, en transformarla en una información comprensible y representable a la salida, que viene siendo un monitor, proyector o televisor que trabaja con una tarjeta que es la GPU, que es la encargada de procesamiento gráfico. Bueno, el microprocesador. El microprocesador es el que encierra varias CPUs en la misma pieza. Esto está compuesto por el núcleo, controladores de memoria, la caché y la tarjeta gráfica. Bueno, un microprocesador no puede funcionar por sí solo. Él necesita interrelacionarse con el resto, con el mundo. Entonces eso lo hace a través de los periféricos y el software, que los periféricos pues es lo del hardware, que es el que hace que las computadoras se comuniquen con el exterior, y el software, que son las aplicaciones. Bueno, yo voy a hablar acerca de la memoria RAM. Bueno, la memoria RAM es una memoria temporal que se encarga de almacenar los datos mientras la computadora que estamos usando permanece encendida. Cuando esto se apaga, pues los datos automáticamente se eliminan. La memoria RAM utiliza principalmente dos tipos de módulos, que son el módulo SIM y el módulo DIMM. El módulo SIM es un módulo que se conecta por medio de un zócalo, y este zócalo se pone en la tarjeta madre. Y el módulo DIMM son un módulo más antiguo, que es por medio la memoria RAM se pone directamente en la tarjeta madre. Buenos días, nosotros estamos realizando la automatización del timbre del colegio. Nuestro grupo está conformado por Laura Botero, Juan Diego Naranjo, Nicolás Bonilla y quien les habla, Linda Muñoz. A continuación, mi compañera les va a hablar. Bueno, es una serie de timbre automático que va programado por medio de un Arduino, que va a los circuitos y por los cables hace sonar el timbre escolar. En este caso lo vamos a hacer con un circuito en serie, que cuando sea activado el circuito va a encender por 5 segundos. Esto le va a ayudar al colegio a agilizar el tiempo de las clases, ya que el personal no tiene que desplazarse por los pasillos a activar el timbre, sino que va a sonar solo. Bueno, el funcionamiento del timbre. El funcionamiento del timbre es muy sencillo. Aquí simplemente tenemos un circuito que, debido a la programación que tiene, a cierta hora o en cierto momento nos va a cerrar el circuito del timbre, permitiendo que circule corriente y el timbre suene, ¿ya? El timbre lo tenemos programado para que suene en el horario de clases, separando cada hora y las horas del descanso. Además de eso, el timbre va a sonar durante 5 segundos y al final va a sonar dos o tres veces, 5 segundos y 3 segundos consecutivamente. En ese momento el timbre se nos generó una falla porque se nos dañó un circuito, el circuito I2C, entonces la pantalla no nos está generando la imagen, pero en el computador, en el portátil, podemos ver lo que nos generaría el LCD, que es esta parte de acá. Nos da el horario, nos da el día de la semana, el horario que estamos utilizando y la fecha y la hora. Ahora mi compañero Nicolás les va a hacer una demostración de cómo funciona el timbre. Listo, entonces bueno, yo me encargué de la programación de la tarjeta de Arduino. Entonces voy a proceder a poner un timbre a las 12:49. Entonces la voy a subir al Arduino. Entonces ahí se activa el relé porque se está reiniciando el circuito. Entonces
a las 2:49 se tiene que cerrar el circuito, que más o menos pasaría esto con el timbre. Entonces aquí como muestra son las 2:48 y faltan 20 segundos. Bueno, ahí faltan 10 segundos, faltan 5, entonces se va a activar por 5 segundos y se va a cerrar el circuito, entonces ahí se cierra el circuito y enciende el bombillo. En este caso, el circuito se procedió a conectar el circuito en la protoboard con el reloj de tiempo. Después el RTC y la protoboard se conectan por medio de los cables. En este caso luego se conecta el interruptor, que en este caso es el más pequeñito, y el interruptor ya está montado en la protoboard y se conecta junto a 4 resistencias, cada una de ellas es de 10K, y por último se conecta en el plafón, que en este caso es el circuito en serie. Buenos días, mi nombre es Joseph Gaitán, mi compañero se llama Marlon Steven López y les vamos a exponer nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en reparar las cámaras de vigilancia de esta institución e instalarlas, pues para que esta institución tenga un sistema de cámaras de vigilancia que pueda velar por la integridad y seguridad de los estudiantes. Entonces pues les queremos empezar a exponer. Pues bueno, como mi compañero ya lo dijo, nuestro proyecto consistió en la reparación de las cámaras de seguridad de la institución. Pues bien, ¿qué usamos o qué componentes conforman este sistema? Empecemos por lo básico, que es el cable UTP. Ahí están sus siglas en inglés, en español quiere decir partnerizado no bilingueado. ¿Qué es este cable? Este cable nos permite realizar conexiones de distintos dispositivos por los cuales pues podemos formar un sistema de distintas conexiones. Aquí podemos ver un ejemplo que es el mismísimo que está yendo al ordenador. Pues bien, proseguimos con el siguiente paso que llevamos a cabo, que fue lo de ponchar el cable UTP. ¿Cómo así ponchar el cable UTP? Pues sí, resulta que el cable tenemos que conectarle, valga la redundancia, a un conector RJ45, que son estos que estamos viendo aquí de plástico. Los cables UTP internamente tienen otros alambres que están pues definidos por ciertos colores. Para poder ponchar correctamente el cable UTP, pues debemos hacer uso del conector RJ45 y de la ponchadora. También tenemos que seguir este diagrama que tenemos aquí proyectado, por el cual pues podemos realizar una correcta conexión de los mismos, y así que haya una conexión establecida entre 2 puntos o más. Proseguimos con el siguiente sistema, LAN o red de área local. ¿Cómo así? Resulta que para que las cámaras funcionen, todas deben estar conectadas a un solo punto para ser monitoreadas del mismo. Nuestro punto pues está ubicado en la sala electrónica, tiene un router TP-Link, por lo que las cámaras también son de la misma marca. Este sistema pues se configura por medio de el internet. Podemos establecer una IP fija para cada cámara y para el router mismo. Para ello usamos pues, para que se conecten las cámaras y la del router, usamos el cable UTP, que ya lo explicamos. Posteriormente procedemos a explicarle las partes de las cámaras. Bien, nuestras cámaras son el modelo TLSC3171, fabricados por la empresa TP-Link. Es esta cámara. Entonces, pues esta cámara tiene varias capacidades. Tiene la capacidad de hacer un zoom y tiene la capacidad de captar imagen en la noche gracias a su circuito de LEDs infrarrojos. Voy a pasar a explicar las cámaras, pero primero quiero mostrarles a todos lo que es el circuito de la cámara pues por dentro, ¿no? Está la parte frontal, solo que sin pues los LEDs infrarrojos. En fin, continúo. CCD. Bueno, el CCD es el dispositivo de carga acoplada. Pues este dispositivo está aquí mismo en este circuito y es el que se encarga de distribuir todo lo que es la corriente para este circuito, o sea, para que esté bien alimentado.
Luego tenemos el iris o el lente que está aquí en la parte frontal y es este de acá, el iris o el lente. El iris o el lente, pues el iris lo que capta es la imagen, ya, o sea, él capta la luz, capta el color y lo manda al sensor de imagen. El sensor de imagen transforma toda esa luz, todo ese color pues en digital y lo podemos ver aquí en nuestro ordenador. Luego tenemos la víscera. La víscera es una pequeña capa delgada, vamos a ver si aquí se puede ver. Es una pequeña capa delgada de vidrio un poco más oscuro que protege el lente de luz solar muy fuerte o innecesaria, de cualquier tipo de luz en realidad. Bueno, tenemos la fuente de alimentación que simplemente es el adaptador, trabajamos con 12 voltios y 1 amperio. Detector de luz es un sensor que también está aquí mismo en ese circuito que detecta la ausencia de luz. Entonces, pues si detecta ausencia de luz, eso pasa cuando es de noche, cuando es muy oscuro el lugar, los LEDs infrarrojos se encienden y la cámara puede captar luz en la noche, puede captar imagen en la noche, ¿ya? Entonces, pues, es bastante útil. Luego tenemos, pues, los LEDs infrarrojos, que ya se los he venido explicando. Pues bueno, proseguimos a mostrarles en vivo el funcionamiento de las cámaras, ¿vale? Como aquí pueden verlo, presenciarlo, hemos instalado 3 cámaras en la institución. Por el momento, una ubicada en el pasillo, que el pasillo principal de la rectoría, otra que está ubicada en el estacionamiento, que es esta de aquí. Está un poco, no podemos distinguir un poco la imagen porque se empañó un poco el vidrio de la caja que la contiene por las fuertes lluvias y todo, ¿no? Hay que arreglarlo. Pasamos a la sala electrónica, pues tenemos aquí mismo otra cámara instalada. Pues para esto usamos un software del mismo TP-Link que nos brinda, llamado Surveillance Software IP. Este sirve pues para monitorear las mismas cámaras. Digamos un tutorial rápido de cómo podemos instalarlas. Pues bien, una vez configurado nuestra red LAN, cada cámara que está yendo al respectivo router, pues nos vamos al software y nos vamos a este botón de aquí, en configuración general. Luego nos vamos a la pestaña configuraciones y posteriormente a la configuración de sistema. Aquí nos va a abrir esta ventana que tiene 5 pestañas. En la parte configuración, pues vamos a poder controlar lo que es el sistema del audio, tanto su volumen como su entrada, y el canal por defecto de la cámara que queremos usar. Podemos controlar el almacenamiento del video, donde va a estar guardado lo que monitorea, con lo que graba la cámara, ¿no? Podemos también configurar un tiempo en el cual queremos que el video que ha grabado la cámara se quede establecido ahí. Es decir, podemos establecer un plazo de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde para que el video se guarde, y de ahí empieza otra nueva grabación. En la pestaña cámara, pues aquí podemos insertar una cámara dándole en el botón buscar. Dándole el botón buscar, se supone y nos tiene que mostrar las cámaras, o detectar las cámaras que hemos instalado. Estas pues están subrayadas en negrilla cuando no las tenemos instaladas. En este caso pues no lo está porque ya la tenemos configurada. Le damos pues a cancelar. Y ya, pues básicamente es lo más sencillo de configurarlas, porque las otras 3 pestañas no es que influyan mucho. Y pues este ha sido nuestro proyecto. Lo hacemos con el objetivo de que nuestros elementos de la institución se puedan preservar, porque la verdad estas cámaras han estado mucho tiempo sin funcionar y en muy mal estado, la verdad. Nosotros configuramos eso y le hicimos el respectivo mantenimiento, y pues aquí está su funcionamiento. Ya finalmente, pues para finalizar nuestra presentación, quiero contar que las cámaras están en muy mal estado. Hace 5 años no se le hacía mantenimiento. En realidad en esta cámara, que es creo que la que está en peor estado, pues había un nido de pájaro dentro de su... De hecho aquí se pueden ver. En fin, estaban en muy mal estado, no se le hace mantenimiento. La instalación inicial de todo este sistema de cámaras para el colegio fue costoso. Si no estoy mal, fueron por lo menos 4 millones de pesos. Esto es un dinero que estamos ahorrando, estamos sacando pues de nuestros recursos. No, en realidad es más barato de lo que pensamos porque ya tenemos los dispositivos, y pues es un dinero que le ahorramos a la institución. Nuestro objetivo es que se sigan conservando estas cámaras, que les hagan mantenimiento pues para que sean de utilidad para la institución y puedan digamos luchar o vigilarnos para
para nuestra integridad y para nuestra seguridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros, mi grupo, les va a explicar qué es lo que hemos realizado, que es el mantenimiento de una planta completa de audio. Mi grupo está conformado por Luis Felipe Olchor, Sebastián Vargas y mi persona, Mateo Cuellar. Bueno, empecemos. Tenemos el ecualizador. Como pueden observar allá, es de 12 bandas y la función que tiene el ecualizador es recibir la señal y generar diferentes volúmenes para cada frecuencia. Las frecuencias que tenemos son bajos, medios y altos. Los bajos van de 20 a 300 Hz. Los medios van de 600 a 2400 Hz. Los altos van de 5000 a 20000 Hz. Hay diferentes tipos de ecualizadores. Hay analógicos y digitales. Los analógicos van de lo que son números enteros desde 1 hasta infinito y los digitales son binarios, o sea 0 y 1. Principalmente el ecualizador se utiliza para lo que es hacer música o para motivar una fiesta. También aquí podemos escuchar cómo son los bajos. Ahora cómo son los medios. Y por último los altos. El amplificador. Los amplificadores tienen 4 etapas. La de transformación, rectificación, filtración y amplificación. La de transformación consta de un transformador que hace que la corriente alterna se baje para que la rectificación pase esa corriente alterna a continua. Y la de filtración hace que esa corriente continua sea más estable. La amplificación consta de 4 etapas que son el de control de entrada, el drive, etapa de potencia y fuente de alimentación. El control de entrada hace que la señal que entra sea controlada, como el mismo nombre lo dice. El drive hace que la señal se mantenga más estable para que cuando llegue a la etapa de potencia el componente pueda hacer que esa señal, una señal pequeña, pase a una señal grande, así como se indica aquí. Pero al pasar una señal pequeña a una grande, la señal se forma un poquito y hay como una deformación de la señal que se llama distorsión, que sucede cuando una señal está muy mal hecha, entonces el sonido va a ser peor. Para eso se utilizan componentes como condensadores y otros tipos. También hay varios tipos de amplificadores. Está el de tipo AB, que es el que más se utiliza hoy en día, porque con corriente pequeña se puede obtener un volumen muy bueno. El de tipo D, que ese se utiliza, tiene un límite de 10 kHz, que hace que se utiliza más que todo en los de amplificadores de guitarra y de los buffers. Luego seguimos con las bocinas. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las bocinas. Bueno, comenzaremos con un poquito de historia. Las primeras bocinas que se hicieron hace mucho tiempo eran meramente mecánicas. Es decir, no son como las de ahora, que ahora se utilizan con electricidad. Bueno, las de antes utilizaban un mecanismo de una pera de goma atada a una trompeta. Su funcionamiento era que al presionar la pera, el aire pasaba por la trompeta y generaba un sonido. Esto lo utilizaban los carros antiguos como señal de aviso. Sonaban más o menos como cuá, cuá, en fin. Las de ahora son eléctricas. Están formadas por lo que son la membrana, que es esta de aquí, que al hacer un movimiento es la que genera el sonido. Tenemos lo que es la suspensión, que agarra la membrana para que la bobina no soporte todo el peso.
tenemos lo que es la bobina móvil, que ya explicaré cómo funciona exactamente. Y tenemos el imán, aquí había un imán, excepto que ahora mismo no lo tengo para que se pueda visualizar el interior. Y también tenemos la araña, que es lo que sostiene, es lo que está pegado a la bobina y pega también con el cono para que genere el movimiento. Los cables de ternilla y las borneras. En fin, ¿cómo funciona un altavoz? Bueno, la energía entra por las borneras y al pasar por la bobina, esta comienza a cambiar de polaridad constantemente, negativo, positivo, lo que hace que el imán lo atraiga y lo repela, generando así este movimiento. Bueno, se define al altavoz como un transductor electromagnético, o sea, en palabras en español, pasa la electricidad o la señal que viene del amplificador, lo convierte en energía mecánica, en un movimiento, y a su vez en ondas sonoras que podamos escuchar. Bueno, existen diferentes tipos de bocinas. Tenemos las bocinas para bajos, las bocinas para medios y las bocinas para altos. Cada una cumple su funcionalidad. Por ejemplo, las bocinas para altos captan muy bien lo que son los bombos o los tambores. Los medios captan muy bien las voces y los altos captan frecuencias a partir de 2000 hasta 32.000 Hz. Bueno, cada bocina se construye con una bobina específica. Las bobinas para una bocina de bajos son más grandes, suelen ir de 4 pulgadas para arriba. Las de los medios suelen tener un término medio y las de los altos son muy pequeñas y también las membranas suelen ser pequeñas para que pueda captar esas frecuencias tan altas que van desde 2000 hasta 32.000. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Ricardo Vicen, estoy con Jacobo, Geraldine, Tatiana y Salamanca. Nosotros hicimos el seguidor de línea. ¿Qué es un seguidor de línea? Un seguidor de línea es un robot móvil que sigue la trayectoria marcada con la línea la cual debe del entorno de la mayoría de veces. Las veces es negra, la línea debe ser negra con un fondo blanco, ya que necesita diferenciarse mucho. O también puede ser el contrario, que es blanca, pero con una línea blanca con un fondo negro. Ahí ya le vamos a explicar sobre el seguidor de línea. Seguidor de línea. Bueno, pues este seguidor de línea es un seguidor análogo y sus componentes son 4 transistores, 8 resistencias de 220 y 1K, 2 LEDs y 4 sensores NY70. La función de los sensores es que a través de un bombillito emisor recibe la señal, que es el color negro, y a través del receptor traduce la señal y la vuelve a despegar con el emisor. Los sensores están manipulados por los transistores porque tienen 3 paticas que son emisor, base y colector. Estos se encargan de traducir el mensaje que llevan los sensores hacia los motores. Y ese robot está cruzado. Los sensores del lado derecho funcionan con los motores del lado izquierdo. Y ya. En este momento estamos manejando, tenemos el robot análogo y en este momento estamos construyendo otro robot que es el robot digital. ¿En qué consiste el robot digital? Pues la programación en un Arduino. Tenemos varios materiales, por ejemplo el Arduino, que es un Arduino Mini Pro. Tenemos un sensor QTR-RC, tenemos un puente H, que no es el puente H que necesitamos para el circuito, pero lo adaptamos más o menos a lo que necesitamos. Tenemos los motores, que tampoco nos sirven por no tener la suficiente dinero para hacerlo, pero con esto debería andar. Ahora, también tenemos el programador de cada una de las cosas, y aquí en el computador manejamos unas cosas que se llama el código del Arduino, que lo hacemos por medio de un programador especialmente para Arduino. Más o menos aquí tenemos la función de lo que nos debe hacer nuestro puente H, que es manejar uno de los motores. Por el voltaje
que tenemos ahora no nos maneja los dos motores, pero aquí este motor está funcionando gracias a la conexión que hemos hecho hasta aquí. Eso es literalmente nuestro proyecto.